Esto sucedió hace 15 años. Yo vivía en un pueblo pequeño. En aquel tiempo, yo tenía unos 12 años. Un día, al salir de la escuela, vino una amiga llorando y me dijo: Amelia se ha ahorcado. Sí, la han encontrado esta mañana en el piso de su casa. Esta chica era 4 años mayor que nosotros, pero por alguna razón siempre jugaba y pasaba el día a nuestro lado. Aunque no creas que jugaba con nosotros, se la pasaba hablando con una tal Judy. El asunto es que Judy no era real, era su amiga imaginaria. Era bastante chocante, pues Amelia ya era adolescente. A menudo se veían dibujos en sus cuadernos de 2 niñas, pero una colgada de un árbol. Decía que era una Judy y la otra era ella, aunque nunca especificaba cuál era cuál. De forma trágica y muy triste, supimos que Amelia era la que colgaba del árbol. En fin, mi amiga y yo decidimos ir al funeral al día siguiente. La enterraron con un vestido de seda blanco. Después del funeral, fui directo a casa. Llegué de noche. Después de cenar, mi madre y yo nos acostamos. Mi madre se quedó dormida muy pronto, pero yo no podía dormir. No podía dejar de pensar en Amelia, y entonces comenzó. Al principio, escuché como si en la habitación contigua alguien se sentara en una silla. Me sentí algo incómoda, pero no le di mayor importancia. Entonces, escuché unos pasos por el pasillo que se acercaban a mi habitación. Al mismo tiempo, sentía como si algo raspara el suelo, como si fuera un gato o un perro con garras, pero no teníamos ningún animal de compañía. En ese momento, algo entró en mi habitación. Yo tenía tanto miedo que no me atreví a girarme. Esa cosa se acercó a mi cama y se agachó. Sentí cómo me miraba, pero yo estaba tan asustada que no podía moverme. Después de eso, me giré bruscamente, pero allí no había nadie. Por la mañana, hablé con mi amiga. Ella vivía en una casa enfrente de la mía y me dijo: anoche no podía dormir y me fui a mirar por la ventana hacia tu casa y me pareció ver a una chica vestida de blanco caminando por tu habitación. Era el vestido de Amelia, pero no se parecía en nada a ella. Quiero pensar que no se trataba de Judy, su amiga imaginaria. Por suerte, ese mismo año nos marchamos de esa comunidad y todo quedó como un extraño episodio de mi vida. Trabajo como enfermera en un asilo de ancianos. Teníamos a una mujer, su nombre era Carla, y era totalmente independiente. Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta y las realizaba muy bien. Nunca tuvo ningún problema con ninguna de sus compañeras. En la única ocasión que pedí ayuda era en la hora de la ducha, y solo era para que alguien estuviera a su lado por si resbalaba y caía. Carla enfermó de neumonía y tuvo que ser ingresada en un hospital. Cuando volvió, estaba muy débil para hacer las cosas por su cuenta, pero era muy cabezota como para pedir ayuda. Lo último que la auxiliar le dijo antes de irse a la cama fue: si usted necesita ayuda para ir al baño o cualquier cosa, presione el botón de llamada. Vendré a ayudarla. Por supuesto, no hizo ningún caso al auxiliar. Salió de la cama y cayó. Carla murió a causa de la caída. Su cama permaneció vacía desde entonces. Una semana después, la luz de llamada de la habitación comenzó a encenderse. Pensando que era el residente de la cama B o A, caminé a la habitación para ver qué necesitaba. Entré para observar que la luz de la cama B y A estaban apagadas. La luz encendida venía de la cama C, la cama de Carla. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Salí de la habitación e hice que otra persona apagara la luz de la cama. La cosa, sin embargo, que le quitaba melancolía a esto, es que la luz de la cama se siguió activando al día siguiente, y al otro, y al otro. Las compañeras que llegaban ya no esperaban atender la solicitud de un enfermo, pues sabían que su último ocupante había sido la señora Carla. Solo se acercaban para apagar la luz. Últimamente, con cierta incomodidad e inquietud, los ingenieros del hospital revisaron la cama C y no encontraron signos de avería. Pero cuando menos se lo esperaban, especialmente entrada la noche y en el silencio del descanso, la luz se activaba. El personal comenzaba a cansarse. Esa llamada nos obnubilaba y nos sacaba de la realidad, y estuvimos a punto de enviar una solicitud a la administración para que la desecharan, la cambiaran, lo que fuera, pero que la hicieran desaparecer.
Por fortuna todo volvió a la normalidad cuando un nuevo paciente ocupó la cama. Con el tiempo terminamos por aceptar el extraño fenómeno, hasta el punto de banalizarlo, llegando a pensar que quizá en verdad se trataba de una avería mecánica. En mi caso, sigo pensando que Carla aún se negaba a aceptar que su muerte le hubiese llegado por el orgullo de no querer tocar el botón de asistencia. Cuando tenía 11 años, mi familia se mudó a una casa nueva, y por alguna extraña razón, había un botón de emergencia en la pared de mi habitación. Insólito, ¿verdad? Eso mismo pensé al mudarme a aquella habitación, que a todas luces perteneció en su momento a una niña. Lo digo por el tapiz rosa con muñecas y rosas que decoraban las paredes y algunas estrellas y planetas que brillaban en la oscuridad pegadas al cielo raso. Podíamos sacar muchas teorías acerca del porqué del botón de emergencia. Quizás se trataba de una niña enferma que necesitaba de constante asistencia, desprovista quizá de poder caminar o, peor aún, de moverse. En todo caso, en una de mis primeras noches estaba por descubrirlo por mi propia piel. Era alguna hora de la madrugada, no sabría precisar con claridad, pues estaba dormida cuando comencé a despertar, porque alguien me tocaba las piernas. Como suele suceder, en un principio la realidad se confundió con el sueño, hasta que este último se fue desvaneciendo, dejándome solo en la terrible vigilia. Fue cuando me di cuenta de que en efecto, unas manos me estaban tocando los pies. Grité a todo pulmón y eso aceleró aún más mi corazón. Deslicé los pies hacia adentro de forma instintiva. No había nadie en la habitación, excepto yo. Debajo de la cama eso era otra cosa, pero ni por todo el dinero del mundo estaba dispuesto a sumergirme. Grité como nunca lo había hecho, pero mis padres del otro lado de mi habitación ni se inmutaron. Más tarde me dijeron que no habían escuchado nada, cosa casi imposible, luego de comprobar que se escuchaban con perfecta claridad los ruidos fuertes entre habitaciones. Con la luz del día y la compañía de mis padres, el suceso perdió su fuerza. Y como suele suceder con eventos de los que no tenemos formas de explicar, el lado racional comenzó a relegarlo al olvido, con los días. Pero una semana después, me volví a despertar igual. Era de madrugada. Esta vez lo hizo el armario, al lado derecho de la habitación. Temblaba como si alguien dentro pugnara por querer salir, y fuera lo que fuera, no iba a darme caricias ni arroparme para que siguiera durmiendo. Estaba tan lleno de un pánico que jamás seré capaz de describir. Esta vez, antes de gritar, me acordé del botón de emergencia al lado de la cama. Lo oprimí y una alarma se activó en la habitación de mis padres. La pude oír con claridad. Ellos se levantaron y corrieron a mi habitación. Justo al cruzar la puerta, el mueble se detuvo. Le comenté a mis padres lo que pasó y no hizo falta insistir en que fue real. Mis lágrimas, mi piel helada, pero a la vez sudorosa, les confirmó que algo muy malo pasaba en esa habitación. Por algo estaba ese maldito botón de emergencia. No sé cuánto tiempo aguantaron los inquilinos que nos precedieron. Uno de seguro más de lo debido, pues hasta tuvo la molestia de colocar el sistema de alarma mientras su hija era torturada por las noches por fuerzas desconocidas. El asunto es que dejé de dormir allí y por un tiempo dormí con mis padres, hasta que logramos mudarnos. No supimos si alguien más vivió lo que nosotros. Lo que sí sé es que la casa no duraba mucho siendo habitada por los dueños que la compraban. La casa se ubica en Massachusetts, por si alguien tiene esa curiosidad. Todo sucedió una tarde de primavera de 1971. Al regresar de la universidad, una noche me encontraba acostado en la cama. Estaba un tanto cansado y relajado. En algún momento comencé a no percibir mi cuerpo, es decir, que mis miembros no parecían claramente míos. Eran cualquier cosa, menos una parte de mí. Era un estado que no reconocía, pero lo dejé venir. Me inundaba el cuerpo y en un momento dado, fue como una especie de espiral. Era más fuerte que yo. Algo me succionaba fuera de mi cuerpo. En una fracción de segundos, me vi desde afuera. Vi a un hombre acostado en la cama y ese hombre era yo. A la vez que me encontraba flotando cerca del techo del dormitorio. La visión de mi cuerpo desde el exterior duró un tiempo, lo suficiente para darme cuenta de lo que sucedía. Aparte de darme cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo, también me percaté de que mis sentidos se multiplicaron en comparación con mi vida cotidiana. Por ejemplo,
Mi visión se amplió considerablemente. Incluso tuve la sensación de ser capaz de ver a 360 grados. Por otro lado, la luz era mucho más viva, más brillante. Podía casi ver vibrar los átomos de la materia. Los colores eran maravillosos. El sentido del oído también se incrementó, como 10 veces más. Era como si tuviera amplificadores en los oídos. Al darme cuenta de esto, no lograba estabilizar mi cuerpo. No sé cómo llamarlo, y tuve la extraña sensación de introducirme dentro del armario. Así que la primera impresión que tuve y la primera pregunta que me hice fue: ¿estoy muerto? Era obvio. Me veía desde afuera. Mis sentidos ya no eran como antes. No había nada más que decir, y me pregunté: ¿qué es la muerte? En ese momento no tenía ningún miedo, porque era una sensación, diría que embriagadora. Tenía mucha paz dentro de mí, y me limité a decir: bueno, si esto es la muerte, Dios mío, es maravilloso. Esta situación duró entre 15 y 10 minutos. No tenía tiempo para pensar ni para ver. Entonces, de pronto, mi conciencia fue llamada a volver a mi cuerpo físico. Me costó retomar inmediatamente el control de mi cuerpo. No sentía mis miembros y me llevó tiempo recuperarme. Estaba un tanto rígido e incómodo. Entonces, caí en cuenta de que experimenté lo que algunos entendidos, que algunos toman por charlatanes, denominan como desdoblamiento astral. En aquel entonces tenía apenas 11 años de edad, y es algo que desde la fecha me ha hecho creer que, a la par de lo que vemos, existe un mundo espiritual, un mundo que está más cerca de nosotros de lo que creemos, y es apenas una línea muy frágil y delgada la que nos separa de él. Pienso que esta barrera es tan débil que a veces suceden cosas y situaciones como las que les voy a contar a continuación. Esto sucedió ya en el lejano año de 1990, y no he vuelto a experimentar algo tan macabro desde ese día. En ese entonces vivíamos en un rancho que mis padres cuidaban. Ellos eran los encargados de trabajarlo, de alimentar a los animales y de darle mantenimiento a todo lo que fuera necesario: vehículos, construcciones y todo el equipo existente. El rancho estaba muy lejos de cualquier pueblo y no teníamos electricidad. Para iluminarnos, una vez que se ocultaba el sol, utilizábamos veladoras y otros artefactos hechos con envases de vidrio, mechas de mezclilla y diésel. Y únicamente para salir a dar los rondines en la madrugada para vigilar el rancho era que utilizábamos lámparas con batería. En ese tiempo mi familia estaba conformada por mis padres, un hermano que es poco más grande, mis 2 hermanas pequeñas y yo. La casita en la que vivíamos únicamente se conformaba por 2 cuartos. En uno era el dormitorio y el otro era la cocina. Estaban uno a cada lado, separados por un pequeño pasillo. El baño quedaba fuera de esto y teníamos que salir y caminar unos cuantos pasos para poder llegar hasta él. Aquella noche en la que sucedió esta terrible experiencia era verano. Mi hermano y yo teníamos mucho calor, por lo que decidimos dormir afuera de los cuartos, en el corredor. Este estaba protegido únicamente por una puerta de malla ciclónica, la cual evitaba que los perros ingresaran a la pequeña casa. Hicimos un tendido con cartones abajo y encima extendimos varias cobijas para no estar acostados directamente sobre el suelo. Era la primera vez que dormíamos afuera. Esa noche en especial, el calor era insoportable, pero mis padres y mis hermanas pequeñas se quedaron dentro. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté porque necesitaba ir a orinar. Abrí la puerta de malla y salí de la casa. Sentí muy a gusto el aire viniendo de todas partes, y la luna iluminaba todo con claridad. Era la única fuente de luz que teníamos allá afuera. Después de hacer mis necesidades, regresé al corredor y me acosté nuevamente. Estaba boca arriba con los ojos cerrados, disfrutando de la fresca corriente de aire que entraba por la puerta. De pronto, escuché el sonido de la puerta del cuarto abriéndose lentamente. Pensé que era mi papá que se había levantado para ir al baño, pero no lo escuché salir, por lo que creí que solo había abierto un poco la puerta para dejar entrar más aire. Así que no presté tanta atención. No abrí los ojos y seguí tratando de dormir. Pero justamente en ese momento, escuché la risa burlesca de una niña pequeña. Y aunque tengo hermanas menores, eso no se escuchó como ninguna de ellas. Confundido, abrí los ojos
y volteé hacia la puerta del cuarto que solamente tenía como 20 centímetros de abertura, y entre toda aquella oscuridad vi a una niña que se estaba asomando detrás de ella. Solo podía ver la mitad de su cara, que era su ojo izquierdo, la mitad de una sonrisa que dejaba ver sus dientes y también parte de su cabello lacio, y cuando se dio cuenta de que la estaba viendo, cerró la puerta y volvió a reírse. Podía escucharla claramente. Esa niña estaba jugando conmigo, mientras yo no sabía qué sentir o qué pensar. Sabía bien que esa niña no era ninguna de mis hermanas, pero no me cabía en la cabeza que podría ser otra cosa, ya que no teníamos visitas. No era alguna otra familiar o amiga de mis hermanas. De pronto volví a escuchar el sonido de la puerta abriéndose, pero esta vez lo hizo completamente, y aquella niña se paró justo en el marco, dejándose ver claramente. Y ahí fue cuando sentí el miedo más intenso que he experimentado en toda mi vida, pues en ese momento comprobé que tenía razón. Esa niña no era ninguna de mis hermanas. Pero lo peor y más escalofriante de todo es que ella estaba flotando a varios centímetros del suelo, justamente en la entrada. Mi corazón latió con fuerza al verla. Intenté encontrar una explicación a lo que estaba pasando. Recuerdo claramente que era una niña pequeña, tal vez de unos 4 o 6 años, con cabello corto, portaba un vestidito blanco. Ella sabía muy bien que la estaba viendo fijamente y que me tenía muy aterrado. Lo sé porque volvió a soltar una sonrisa inquietante y se metió al cuarto, cerrando la puerta nuevamente. Luego volví a escuchar ese chirrido de la puerta al abrirse y allí estaba de nuevo, parada en el umbral. Y entonces repitió la misma acción, como si estuviera jugando conmigo. Su risa era inquietante, era extraña. En serio, me causa escalofríos recordarla. Intenté tirar de la cobija para cubrirme completamente de pies a cabeza, pero mi hermano la tenía enredada en su cuerpo y no pude cubrirme por completo. Así que lo único que pude hacer fue acostarme boca abajo para no verla más, deseando y esperando que desapareciera y pudiera volver a sentirme seguro. Pero fue todo lo contrario. Escuché sus risas acercándose y sentí que se colocó justo al lado de mí. Yo estaba aterrado. Nunca me había sentido tan vulnerable. Y ella hizo lo que nunca pensé que sucedería. Se agachó y a la misma vez que se reía, comenzó a picarme las costillas con sus dedos. Yo seguía boca abajo tapándome la cara con los brazos y le gritaba que se fuera y que me dejara en paz, pero no lo hacía. Ella seguía carcajeándose y divirtiéndose conmigo. Lo extraño es que parecía que nadie podía escuchar mis gritos, ni siquiera mi hermano que estaba dormido exactamente al lado mío. Finalmente, después de no sé cuántos segundos o minutos, desde el interior del cuarto, mi padre preguntó qué me pasaba. Y después se levantó y salió del cuarto con una lámpara en mano. En ese mismo instante dejé de escuchar las risas de la niña y me dejó en paz. Creo que fue en ese momento cuando desapareció, ya que no la volví a ver después de eso. Mi padre salió y me preguntó si estaba bien. Yo me levanté y entré corriendo al cuarto. Estaba muy aterrado y casi al borde del llanto. Le conté todo lo que había pasado y creo que sí me creyó desde el primer instante, ya que me dijo que mejor me metiera a dormir con ellos de nuevo. Esa fue la primera y última noche que dormí afuera. Ya estando más tranquilo, no me explicaba cómo es que la niña pudo abrir la puerta, siendo que siempre la dejábamos asegurada con un alambre para que mis hermanas no se fueran a salir en la noche al campo. Y es que ella la abrió como si nada, y cuando mi padre se levantó a ver qué estaba pasando, él tuvo que quitar el alambre primero para abrir la puerta. Es una de las tantas cosas que no me explico cómo fue que sucedió. Además de que mi hermano se despertó hasta la mañana siguiente y no se dio cuenta de nada. Hasta el día de hoy, 33 años después, no sé quién pudo haber sido esa niña, pues por suerte fue la única vez que la vi. Cada que recuerdo esta experiencia no puedo evitar sentir escalofríos. Sin embargo, pensándolo bien, creo que esa pequeña no era mala. Más bien, era un alma errante y juguetona que esa noche decidió divertirse conmigo. Sin embargo, mientras ella reía, yo me estaba muriendo de miedo. Como les comento,
Esa fue la única vez que se me presentó, pero a partir de esa noche, no nos íbamos a dormir sin encender una veladora y rezar por su alma. Creo que eso ayudó para que no volviéramos a verla. Esto me ocurrió en la estación San Cosme un domingo por la noche. Yo había terminado un trabajo, una grabación en la colonia San Rafael y salí apresurada con un amigo para tomar el metro antes de que cerraran. Íbamos en direcciones contrarias. Al entrar escuchábamos que un metro se acercaba. Nos despedimos y los dos salimos corriendo hacia nuestros respectivos andenes. Cuando bajé, el metro del lado contrario empezaba a avanzar y yo me quedé viendo con atención para ver si mi amigo había alcanzado a tomarlo o no. Cuando el convoy se fue, me di cuenta de que lo había logrado. El andén había quedado completamente vacío, con excepción de una persona, un hombre sentado de abrigo negro y con un sombrero que le cubría la cara. Parecía que estaba dormido y se estaba tapando la luz con él. Me pareció extraño, pero tampoco me llamó demasiado la atención. Seguramente era algún borrachito y yo entraría a despertarlo al pobre para hacerlo abandonar la estación. No es raro que intenten quedarse ahí para refugiarse del frío. Miré a mi alrededor, la estación estaba completamente desierta. Por un momento hasta me dio la impresión de que ya estaba cerrada. Cuando regresé mi vista al frente, noté que el hombre del otro lado se había sentado derecho, muy derecho, como si fuera un muñeco, y permanecía inmóvil. Miraba al frente. El sombrero que llevaba no me dejaba ver su rostro. Además de que lo veía de reojo nada más, no quería que se diera cuenta de que lo estaba observando, y así de reojo pude ver cómo volteaba hacia mí. No quería verlo, pero su cara parecía muy pálida. No me atreví a voltear. Me concentré en mirar hacia el túnel, esperando que el metro se acercara. El mío. El hombre se puso de pie y se acercó hasta ponerse justo frente a mí. Me saludaba con la mano desde el otro lado y sonreía. Todo lo veía con el rabillo del ojo. Me quería hacer voltear y al fin lo hice. Me saludaba efusivamente con su mano. Parecía que estaba maquillado, casi como si fuera un mimo. Claro, eso era. Por eso la forma en que se expresaba y se movía. Por eso el silencio. Me reí por compromiso al ver sus movimientos, la forma en que jugaba conmigo. Era como si me quisiera divertir. Pero yo dejaba de mirarlo para seguir viendo al túnel. Había algo en aquel hombre que me daba mucho miedo, que me generaba mucha desconfianza. Lo dejé de ver. Me concentré en la oscuridad del túnel, esperando que pronto llegara mi metro. De reojo noté que se había quedado quieto, así que volteé a verlo de nuevo. Ahora me veía con una cara de furia, de odio, como si se hubiera molestado porque lo ignoré. Empezó a hacer movimientos en su cuello como si colgara de una soga y luego se empezó a reír en silencio. Se carcajeaba en silencio. Escuché que el metro se acercaba y el hombre hizo una cara de sorprendido. Me hizo seña de que lo esperara y se fue corriendo por las escaleras. Era claro que venía hacia mí, que iba a cruzar a mi lado. Me pareció eterno lo que tardó el metro en llegar. Cuando cerró las puertas, aquel hombre venía corriendo para intentar subirse. Intentó abrir la puerta, pero ya no lo logró. Se veía muy molesto y me señalaba el timbre de emergencia para que lo tocara, como para que lo dejara subir. Luego empezó a hacer señas como de cortar el cuello, y una que interpreté como «te veré en la siguiente estación». Salió corriendo hacia la salida cuando el metro avanzaba, y aunque sabía que era imposible, no tienen idea del miedo que me daba que estuviera en la siguiente, que hubiera alcanzado a llegar. Por supuesto, no lo hizo, pero me da mucho miedo pensar en él, en que siga recorriendo estaciones vacías en busca de chicas solas como yo. Me da mucho miedo volvérmelo a encontrar. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.